¿Sientes que el mundo laboral va a 1000 por hora y no sabes si estás preparado para conseguir un empleo? El mercado laboral de mayor crecimiento es el de los empleos verdes, pero ¿te sientes preparado para integrarte a este campo profesional? Microacción. 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 El podcast de la revolución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Microacción, del micrófono a la acción, el podcast oficial de Ergonomic México. Yo soy Samantha Esquivel y el tema del día de hoy es precisamente si te sientes preparado o sientes que tienes las facultades para poder integrarte al campo laboral de mayor crecimiento. Para esto nos va a acompañar la licenciada Paulina Martínez, cofundadora de Ergonomic México. Muchísimas gracias, Pau, por venir aquí a platicarnos un poquito más de este enriquecedorísimo tema, siento yo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sam, por el espacio para platicar de este tema tan importante que seguramente va a enriquecer mucho a los jóvenes que están en la búsqueda de su primera o mejorar la experiencia laboral. ¿Su primera chamba o justo? La primera chamba verde. Su primera chamba verde, ahí ojo en ese punto, ¿no? Muy bien. Oye, Pau, antes que nada, primero que todo, ¿podrías ayudarnos como a definir un poco mejor exactamente qué son las competencias laborales? Claro, mira, las competencias, cuando hablamos de competencias nos referimos a todas aquellas habilidades, conocimientos, actitudes, incluso los hábitos y valores, porque no solo es saber hacer, es cómo lo haces, sobre todo alguna función laboral con mucho profesionalismo y que sean de excelencia. Esas son las competencias. Ok. ¿Y hay podemos definirlas como si hay tipos de competencias laborales o solo hay una o cómo sería? Claro, sí, mira, hay muchas competencias laborales. Hay incluso, como en toda materia, diferentes teorías que hacen diferentes clasificaciones o postulaciones. Pero si nos vamos a un esquema muy básico para poder entender bien las competencias, están las que son básicas y las técnicas. Las básicas se refieren a todas aquellas actividades que tú puedes aprender con un curso, una capacitación y que se especializan en hacer bien una actividad, como te lo mencionaba, pero a un nivel, llamémoslo, simple, operativo. Okay. Y aquellas competencias más técnicas ya involucran un conocimiento especializado para una actividad particular laboral. Por ejemplo, para entender bien la diferencia, puede ser que una competencia laboral que tú hayas podido fortalecer sea el trabajo en equipo, ¿no? Okay. Que es el día a día, cómo te relacionas, cómo interactúas. Pero una competencia técnica puede ser el manejo efectivo de una máquina de compresión. Okay. Eso ya es tan particular, de un empleo tan particular que se vuelve muy especializada esa competencia. Ya. Y fíjate, ahorita que estabas hablando del trabajo en equipo, yo siento que a veces es algo que se nos complica muchísimo en la escuela, ¿no? O sea, desde, es que él no trabajó, cosas así, pues ya llevarlo al ámbito laboral ya es muy diferente. Entonces, como tener ya ese conocimiento o esa competencia básica, o sea, ya es imprescindible, ya no es de que podemos decir, no es que él no trabajó, no es que esto, claro. ya no. Totalmente. Y fíjate que de hecho es porque cuando hablamos de trabajo en equipo, de liderazgo, de comunicación efectiva, decimos, bueno, yo lo tengo, yo me desarrollo bien, me desenvuelvo bien, soy amigo de todos en el trabajo o en la escuela, ¿vale? Pero esas son habilidades, son también habilidades que formamos. Okay. ¿Cuál es la diferencia entonces? Una habilidad y una competencia. La habilidad es aquello que tienes la capacidad para poder llevar a cabo. Okay. Tienes la capacidad. No quiere decir que lo vas a hacer bien o con excelencia. Okay. Y justo en la competencia es cuando tú ya lo fortaleciste, ya lo puliste, digámoslo de esa manera. Entonces ya puedes hacer esa actividad de manera exitosa y efectiva en el campo laboral. Entonces es como si todas esas habilidades que tú tienes las trabajas muy fuerte para que cuando te integres al mundo laboral haya pasado de ser solo una habilidad a ser una competencia que tú puedes incluso plasmar en tu currículum.
formación. Por eso es tan importante que identifiquemos cuáles son las habilidades que tenemos de manera innata y que las podamos fortalecer para que se conviertan también en una herramienta de trabajo. Ok, justo ahorita que mencionas lo de habilidades y que al principio decíamos de una chamba La verde, primera chamba verde. Ajá. Hay un término que me llama muchísimo la atención, y es el de green skills, o sea, las habilidades verdes. Por ejemplo, estas como, o sea, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo se aplican o cómo es que llegamos a estas habilidades verdes? ¿Poder desarrollar tal vez estas habilidades verdes? Claro, y fíjate que ha sido afortunadamente un crecimiento de las green skills en los últimos años. Y no es que se hayan creado nuevas habilidades, porque no es que salgan de la nada, ¿no? Sí. En realidad son esas habilidades o llevarlas a un nivel de competencias, ¿no? Competencias verdes que podemos estar fortaleciendo e implementarlas. Cuando nos referimos a esas competencias enfocadas a la sostenibilidad, es porque son las fortalezas para hacer, como te decía, conocer, implementar actividades laborales que impulsen la sostenibilidad en sus tres ejes, tanto la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Entonces, si tú aplicas tus competencias que ya fortaleciste, ya no son habilidades, ya son competencias, ¿no? Ajá, Pero subieron de además nivel. le das un enfoque a impulsar la sostenibilidad, esas son las que vamos a poder identificar como las green skills. Y así como nos pasó en las competencias y habilidades, también hay categorías para esas Para habilidades. esas habilidades. Ok, y por ejemplo, las competencias laborales o sea, ya se tienen, se van desarrollando. Yo lo que entiendo es que se van desarrollando, ¿no? Pero, o sea, yo tengo habilidad para esto, pero lo tengo que estar desarrollando, perfeccionando, ¿no? Pero también es suficiente con lo que aprendemos en la universidad. O sea, yo la verdad considero que la universidad te da las bases, ¿no? Claro. Ya es hasta que te enfrentas al mundo laboral que ya Sí. desarrollas justo esta parte de competencias. ¿Tú cómo lo sientes? Yo creo que diste en el clavo, Sam, porque la escuela te puede dar una formación para incluso esas habilidades o Ujú. técnicas duras, ¿no? O las técnicas. Pero al final del día, todos tenemos que llevarlas a la acción, porque tú puedes tener todo en la teoría de sí, yo sé hacer, yo puedo hacer, pero lo que necesitamos es ejecutarlo en el campo laboral. Y es bien importante, no sé si a ti te pasaba en la escuela, pero tú decías, no, yo ya tengo mucho conocimiento en esta área, yo saliendo voy a renovar, en tu caso a lo mejor la biología y voy a cambiar el mundo. Y está padre, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Justo ahorita que estás diciendo eso, que ya sales o a veces hasta en la misma escuela te das cuenta que no sabes nada. Y es Así como de, es. no, ¿qué? O sea, ¿qué? Y hay que ser amables con uno también. Vas empezando y tienes la teoría y puede ser que sí tienes esa habilidad, pero para llegar a un nivel de competencia, ¿qué tienes que hacer? Practicar. Practicar, especializarte, sí, y Así fíjate es. que hay como, no sé si llamarlo propiamente un debate, ¿no? Ujú. En el sentido de que a veces el asistir a la universidad para algunas personas puede llegar a ser un privilegio, ¿no? O de por sí, asistir a la escuela es uno, ¿no? Así es. Entonces, ya el hecho ya de llegar hasta un grado universitario ya es toparnos con gente de que está trabajando en las mañanas o en las tardes y asiste a la escuela o tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, ¿no? Entonces, el poder desarrollar estas competencias laborales, pues siento que se complica todavía más, ¿no? En cierto sentido sí, pero afortunadamente o la ventaja de las competencias laborales es que ni siquiera necesitas un título, no necesitas un grado académico para poder fortalecerlas. Por ejemplo, yo te decía, puede ser que tú ya tengas ciertas habilidades y las empieces a trabajar, que te capacites, las ejerzas y las vas fortaleciendo día con día. Ujú. Esa ya es tu competencia laboral y puede ser que tú seas un jardinero, sí, un biólogo, que tengas incluso ninguna de esas formaciones.
te decía el biólogo versus jardinero, porque a lo mejor los dos van a trabajar en el mismo sitio, pero cada uno con su enfoque. Sí, Y claro. puede ser que el jardinero haya ya trabajado tanto sus competencias que incluso tenga mucho más desarrollo que la persona que acaba de salir de la universidad Sí, estudiando biología. Entonces, no es un equivalente al grado universitario, es más la implementación en el día a día y es una suerte, es una fortuna, porque quiere decir que entonces le da oportunidad a muchas más personas de fortalecerse y de integrarse a mejores oportunidades laborales, a ascensos o a incluso pues emprender, ¿no? Un ujú. nuevo negocio. Sí, fíjate, tal vez la problemática sea que a veces ya no basta con un título, ¿no? O Ujú. sea, a veces hasta teniendo el título y yendo hacia buscar trabajo, ¿cuántos ejemplos no hemos visto de que es que, pues, no sé, tengo una maestría o tengo un Sí, doctorado, pero no consigo empleo? O sea, y ahí yo creo que aplica lo que nos estás comentando. Y fíjate, lo he escuchado también mucho, que dicen, no es que no basta con tener un doctorado o así, sino pues que veas el mundo allá afuera, porque pues dentro de todo, la verdad, sigues estando en una burbuja, así en un es. doctorado, en una maestría, ¿no? O sea, tal cual no estás enfrentando al mundo allá afuera, pero ya cuando toca, ya es así como que tal vez veas a una persona con doctorado, pero la persona que tal vez apenas hizo una carrera técnica tiene más habilidades, más competencias que ese mismo doctor o maestro. Entonces, fíjate, a Sí. mí me llama mucho la atención cómo es que están como esos dos extremos que a veces dices, no, es que ya no basta con un título, pero a veces no necesitas el título para demostrar que sabes aún más que alguien que lo posee. Y esa es precisamente la tendencia del mercado, Sam, porque es cierto que ya no es suficiente el título, porque vámonos a remontar nuevamente como a la parte universitaria. Yo recuerdo que tuve un maestro que hoy digo, fue el maestro que me dio el mejor consejo de vida y no lo aproveché. Siempre que llegaba a clase, antes de decirnos incluso buenas noches, porque yo iba en la tarde, decía, ¿quién de aquí ya tiene trabajo? ¿Ya trabajas? ¿Ya trabajas? ¿Ya trabajas? Ujú, Y y nadie trabajaba. Entonces él nos decía, trabajen, incluso no cobren, vayan, toquen la puerta del lugar donde quieren trabajar en un futuro y digan, vengo aquí a aprender, no te voy a cobrar, déjame aprender. Y todos decíamos, qué absurdo, ¿no? ¿Quién va a trabajar sin una paga? sin una paga. Y hoy realmente creo que es el mejor consejo de vida. Tienes que ir a aprender haciendo, porque eso es lo que te va a ayudar a desarrollar esas competencias. Entonces, sí, no basta con el título, porque estaríamos ahí hablando de, a lo mejor de las competencias técnicas, pero hoy que el mundo es tan cambiante y nos enfrentamos a nuevos retos económicos, sociales y ambientales, necesitamos personas que no solamente sepan hacer, sino que lo sepan hacer con excelencia y calidad. Y esas definitivamente son competencias laborales. Y si hablamos de un tema de sostenibilidad, forzosamente la persona tiene que saber de las green skills. Sí, claro, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que nos estabas platicando de lo de tu maestro, ¿no? ¿Tú crees que te decías, ay, no, pues yo para qué si, o sea, me estoy profesionalizando, ¿para qué querría yo trabajar de a gratis? En este caso, ¿tú consideras que los profesionistas necesitan una capacitación profesional? Todo el tiempo. Es un básico de quien quiere ser un profesional. Si incluso tú no estás en una constante capacitación, vas a terminar, puede ser, dependiendo del área en el que te desempeñes, que en 1, 2 o 3 años tus conocimientos o tus técnicas queden rezagados. Siempre tienes que estarte actualizando, pero Claro. incluso tienes que abrir ese campo de experiencia y es lo que te da el que estés trabajando y no solo estudiando, que tú te des cuenta de, ok, tengo un área de oportunidad o una deficiencia en esta área, a lo mejor no puedo trabajar bien en equipo, me capacito. Ok, ya soy un trabajador, un profesionista, pero no sé ni siquiera cómo hacer mi declaración de impuestos. Ah, un curso de contabilidad, Ajá. ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. no tiene que ser solo de tu área de estudio, hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Ujú. Entonces, para ser un buen profesionista, no basta con tener la teoría,
E incluso, nuevamente, no solo la práctica, tenemos que aprender y profesionalizarnos en muchas áreas del conocimiento. Sí, o sea, a veces creo que hasta la necesidad nos lleva Claro. a tener que aprender de otras cosas. O sea, por ejemplo, yo siendo bióloga, ¿no? En la vida me hubiera imaginado que tengo que hacer una declaración de impuestos y es como de que, ok, ahora tengo que aprender, Sí, meterme en porque nadie ese... me avisó. Ajá, porque Sí, justo, ¿no? O sea, lo irónico de la escuela es que nadie te prepara para decirte es que vas a tener que declarar impuestos o vas a tener que hacer sí. esto o justo vas a tener en algún momento futuro que aprender habilidades verdes, ¿no? Totalmente. Y eso hablando nuevamente como en el área de estudio en el que te desenvuelves. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que incluso tomé un curso de imagen personal. Puedes decir, bueno, eso es vanidad, ¿qué tiene que ver? No, 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 no. La comunicación no verbal también es importante. Seas un maestro, seas un abogado, seas un ingeniero, necesitas ciertas habilidades. No sé si has escuchado esta típica frase que dice, como te ven, te tratan. La ¿No? verdad, sí, Pero también es es totalmente importante cierto. el hoy estás asumiendo el papel o la identidad de la persona profesionista a la que aspiras ser. Entonces, ahí es donde si tú te haces estas preguntas, puedes decir, me hace falta capacitación, me hace falta competencias en estas áreas y entonces te empiezas a fortalecer. Yo creo que salir de la universidad y ya estoy listo para cambiar el mundo es la actitud que necesitamos, pero hay que Hay que trabajarla, hay trabajarla. que Sí, trabajarla. eso es imprescindible, ¿no? Y ahora que nos mencionas como de irnos perfilando hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Con esto me refiero a qué competencias debemos de desarrollar, qué está pidiendo el sector laboral. Decíamos acerca de las habilidades verdes, ¿no? Hace no mucho había visto un artículo, creo, de UNICEF que hablaba de que algunos países las empiezan a integrar desde la niñez, ¿no? Para que ya las mismas infancias sean así como de que, ah, pues yo ya de adulto ya lo tengo todo o por lo menos las bases, ¿no? Pero Así siento es. que ahora el cambio climático, todo esto nos ha agarrado como en picada a muchos y ha sido como de que pues ya estoy grande y a mí nunca me lo inculcaron más que germinar el frijolito en el kinder, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos perfilarnos hacia ese sentido? Estoy sumamente convencida que lo importante es primero, como tú lo dijiste, hablar de green skills, pero si hablamos de habilidades verdes es incluso pasarlas, trasladarlas a las competencias verdes. Y sí, empiezan desde la niñez, porque desde la niñez puedes tener incluso conocimientos técnicos. Seguramente a ti te tocó el famoso experimento de germina tus frijolitos, ¿no? Ese es un conocimiento técnico, es una habilidad que está subestimada, pero créeme que en el futuro puede aportar a un campo laboral. Una habilidad de empatía, de liderazgo, de resiliencia, también es una habilidad y que tenemos que llevar a las competencias laborales. Para resumir la idea, sí desde la niñez podemos tener muchas habilidades enfocadas a las green skills, pero hoy necesitamos que todos los adultos en una edad laboral activa comiencen a fortalecer esas habilidades para crear competencias verdes que nos ayuden a afrontar los desafíos sociales, ambientales y económicos que estamos viviendo. Oye, pues eso que nos acabas de compartir es claro, fuerte y, o sea, importantísimo. Al menos yo lo considero así. Pues muchas gracias. No, al contrario. El podcast de la revolución. Bueno, pues, ¿te parece si hacemos como una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando? Porque aún en estos 20 minutos yo siento que fue demasiado y hasta nos quedamos cortas, la verdad. Así. Al principio nos hablaste justo de las competencias básicas y técnicas, habilidades y todo eso, y cómo es que cada uno tenemos o poseemos habilidades, ¿no? O sea, ya Innatas. innatas, eso ya, o sea, no se preocupen, eso ya lo trae. Lo único es perfeccionarlo para hacerlo o volverlo una competencia, ¿no? En este caso empezamos a hablar acerca de las habilidades verdes y el cómo es que empiezan ahí a meterse en el campo laboral y, o sea, en general yo creo que
hablar de competencias es un tema bastante extenso. Tratamos de resumirlo así. No sé si a mí se me esté olvidando algo o quieras aportarnos algo para hacer este pequeño resumen. Claro, Sam. Yo creo que me quedo con la aportación y me gustaría enfatizarla en que cualquier persona que hoy quiera mejorar sus oportunidades para conseguir un buen empleo, mejorar su puesto laboral o sus ingresos económicos, hoy tiene que empezar a voltear a ver las green skills. Y no es que vaya a desarrollar algo en lo que no tiene ni idea. Ujú. Son actividades, son habilidades, conocimientos y técnicas que tenemos de manera natural, pero hay que practicarlas, hay que capacitarnos y fortalecerlas para entonces convertirnos en profesionistas que podamos enfrentar los desafíos del futuro. Por ejemplo, Pau, así rápido, ¿cuál consideras que es una green skill que tenemos así? O sea, que ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos, pero ahí está. Yo creo que justo es la capacidad de ser adaptativos. Ok. Es decir, que podemos identificar una situación y decir cómo la quiero cambiar, mejorar, modificar y entonces trabajar sobre ello. Si nosotros tenemos esa capacidad de identificar situaciones problemáticas y trabajar en solucionarlas para mantener un buen nivel económico, social, de salud, entonces seremos personas que podemos garantizar el bienestar tanto para las generaciones actuales como para el futuro. Ok, bueno, pues ya ahí lo tienen, amigos, para que no crean que ustedes no saben absolutamente nada de Green Skills o que son ajenos. No, ahí está. Y yo creo que vamos a seguir hablando más de este tema. Ya saben que nos vamos a seguir con esta línea en el próximo episodio. Nos va a seguir acompañando esta Pau. Por lo mientras, yo les agradezco muchísimo también por vernos. Igual, si quieren contactarnos en redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram y LinkedIn como Ergonomic. En YouTube también como Ergonomic México. Y ya saben, aquí en la playlist específicamente de Microacción, del micrófono a la acción. El correo electrónico también es contacto@ergonomic.com. El WhatsApp es el 55 1382 3847. Así que para que lo tengan en cuenta y nos sigan sintonizando por aquí en este medio que nos va a seguir platicando, Pau. Muchas gracias por todo. Adiós. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto, una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.